Hermanos, buenos días. Una vez más aquí, reuniéndonos a través de este medio. Hoy es domingo 19 de julio del año 2020 y pues nos corresponde una sesión más de compartir la palabra de Dios con ustedes, los herederos del reino. Alabado sea Cristo. Y pues yo al menos estoy contento de que Dios se glorifica a sí mismo en todas las cosas, especialmente en lo que se refiere a su iglesia. Y bueno, ustedes saben, se les ha ido informando, nuestro hermano Lucio ha estado en el hospital con esta situación del COVID-19 y estamos creyendo que Dios va a obrar y va a terminar esa obra preciosa en su vida. Él, su familia, su esposa, sus hijos, en diferentes tiempos han vivido cosas difíciles, pero Dios se ha manifestado, Dios se ha glorificado en sus vidas y ellos han visto milagros. Y yo creo que este también será un milagro, algo que va a impactar a la iglesia. Y yo creo que Dios está haciendo cosas. Dios sigue trabajando. Nuestro Señor Jesús, Él vive y Él reina por los siglos de los siglos. Alabado sea Cristo. Y bueno, pues solamente agradecer por su apoyo en las oraciones, no solo por el hermano Lucio, sino aún por el hermano Ibarra, ¿verdad? Que es el pastor de la iglesia de allá de León, Guanajuato, que también junto con su familia están pasando por esta situación de la infección o el contagio del COVID. Y bueno, estamos orando por ellos también. Y bueno, pues también cabe recordarles que pues hay otros hermanos de la iglesia que están necesitando también sus oraciones. Nuestro hermano Alejandro Valencia, nuestros hermanos Samuel Bernal y Alexander Rubio, que son mis nietos, su situación que es crónica, pero estamos creyendo que Dios también va a hacer un milagro en sus vidas. Bendito sea Dios. Estamos orando por ellos. Yo oro por ellos todo el tiempo. Estoy creyendo que Dios va a manifestar su poder y su gracia. Bendito sea Cristo. Muy bien, pues estamos aquí una vez más para poder compartirles la palabra, lo que Dios ha puesto en mi corazón. Espero que de verdad sea de bendición para sus vidas, para todos los que vean este video. Yo no soy un experto en hacer videos, perdónenme, pero pues hago lo que puedo. Todavía me es muy difícil hablar a la cámara. No tengo nadie enfrente más que viéndome yo mismo, y eso pues no me es muy confortable para mí. Pero en fin, aquí estamos haciendo lo que Dios nos llamó y no dejando al pueblo de Dios sin que reciba la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Bendito sea Cristo. Vamos a leer en Proverbios capítulo 2, versículo 6. Proverbios 2, 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bendito sea Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos acercamos a tu presencia, Señor, al trono de la gracia, bendito Dios. Tu palabra dice, Señor, que nos acercamos a ese trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, porque Dios, tú tienes todo en tus manos bajo control, Señor. No hay nada que tú no conozcas, no hay nada que se mueva o ocurra sin que tú lo sepas, bendito Dios, y aún sin tu consentimiento, Padre Santo. Creemos, Señor, que la vida de nuestros hermanos está en tus manos y que tú, Dios, les vas a guardar, les vas a bendecir, bendito Dios. Cualquiera que sea la situación, Padre Santo, aún el estado en el que se encuentren, Señor, Dios, tú te glorificas en sus vidas. Gracias, Señor, por ese amor que tú tienes por ellos.
por esa misericordia, Dios, guardándolos, cuidándolos, bendito Dios. En el nombre de Cristo, Señor. Ahora, Padre Dios, dedicamos la palabra, Señor, y creemos, Señor, que tu palabra, Dios, fluirá, Señor, para que tu pueblo reciba, Señor, lo que tú tienes en tu gracia. Bendice, Señor. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo sea aquí presente con nosotros y que nos ayude, Señor, que me ayude a poder ministrar la palabra, que tome control de mis pensamientos, que permita una coordinación entre mi mente y mi boca para poder hablar lo que es correcto, Señor. En nombre de Jesús, Señor, yo someto, Dios, toda palabra a tu señorío y autoridad, y yo creo, Padre Santo, que tú, Señor, la tomas y la llevas, Señor, hasta los corazones de tu pueblo, Señor. En el nombre de Cristo, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tener cuidado de tu pueblo, por bendecirles, bendito Dios, por guardarles, bendito Dios. Padre, los que no nos hemos contagiado, Señor, guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Haznos sabios y prudentes, bendito Dios, y que, Señor, a través de el guardarnos, Señor, Padre, podamos ver el mal que pase, Señor, pero que a nosotros no nos toque. Gracias, Señor. Toda gloria, toda honra es a ti, bendito Dios. Cuida de tu pueblo y provéeles, bendito Dios, todo lo que necesitan. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Muy bien, pues entonces leímos aquí en Proverbios capítulo 2, versículo 6, que dice, porque Jehová, da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Bendito sea Dios. Si hablamos de principios, entonces podemos considerar los principios bíblicos que nos van a dar la pauta para poder ser victoriosos. Los principios bíblicos fueron establecidos por Dios para que nosotros aprendamos, podamos caminar en ellos y a través de ello podamos ver victoria en nuestras vidas. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Filipenses 4, 13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero quiero leerlo. Filipenses 4:13 dice, perdón hermanos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, no hay nada que se pueda anteponer al poder y la voluntad de Dios. Nada. Y cuando nosotros sometemos aún nuestra propia voluntad a Dios, entonces podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Bien, ninguna enseñanza es digna de desechar. Ninguna. Especialmente la de la Biblia. No debemos desechar ninguna enseñanza. Todo es aprendizaje para nosotros. Todo debe ser de provecho para nosotros. Cualquiera que sea la enseñanza, debemos aprenderla. Todas las situaciones que vienen en nuestra vida, los problemas, los conflictos, todo lo que viene en nuestra vida, son enseñanzas para nosotros. Debemos aprender de ellas. No solo el tratar de pasarla, de solventarla, de resolverla, sino que aprendamos de ellas. Especialmente aquellas que nos indican la Biblia. Bendito sea Dios. Cuando alguien rechaza estos principios bíblicos, está al mismo tiempo rechazando a Dios. Al mismo tiempo está rechazando a Dios. En algunas partes de la Biblia, cuando el pueblo de Israel rechazaba al sacerdote o al profeta,
¿verdad? Dios le decía, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, Dios le decía. Entonces, cualquiera que rechace o deseche un principio bíblico, al mismo tiempo, al mismo momento, está rechazando a Dios mismo. Saber de la Biblia o no saber de la Biblia conlleva sus consecuencias, ya sea positivas o negativas. Si la gente sabe acerca de la Biblia, pues va a tener consecuencias positivas. Si la gente no sabe acerca de la Biblia, pues puede tener consecuencias negativas. Saber, obviamente, de la Biblia nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Saber de la Biblia, los principios bíblicos, nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. No saber de los principios bíblicos nos ayuda a ser ignorantes de la voluntad divina. El que no sabe es como el que ignora. Y es verdad. Si no sabes, si no conoces los principios bíblicos, pues entonces ignoras la voluntad de Dios. Y no estoy yendo en particular con ninguno de ustedes, simplemente estoy diciendo, el que ignora los principios bíblicos, pues es una persona que ignora a sí mismo la voluntad de Dios. Alabado sea Cristo. Entonces, podemos llegar a una conclusión en esto que estoy dando como introducción. Y esto es la conclusión, que adquiriendo sabiduría de Dios nos hace vencedores. Adquiriendo sabiduría de Dios nos hace vencedores. Y yo creo que ese es un principio muy importante que Dios tiene presente, que nosotros seamos vencedores. A Dios no le gusta una iglesia vencida. A Dios le gusta ver vencedores. Gente que esté dispuesta, gente que quiera ir, gente que quiera caminar con Dios. Y entonces podremos ser esa parte de la iglesia que va a ser la iglesia vencedora. Bendito sea Dios. Vamos a ver 5 principios en relación a la sabiduría. 5 principios en razón a la sabiduría. Es decir, de la sabiduría, cómo aplicar o qué tomar de la sabiduría. ¿Ok? Que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y a ser parte de esa iglesia vencedora. Bendito sea Cristo. Yo espero que tú tengas en tu corazón ese deseo, ese anhelo de ser parte de esa iglesia que es la iglesia vencedora, que va a ser la esposa de Cristo, que se va a ir a las bodas del Cordero, que es el remanente fiel, el remanente de poder. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo. Y bien, número 1 de estos principios lo podemos ver en el Salmo 111, verso 10. Salmo 111, verso 10. Salmo 111, verso 10. Dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Bien, no podíamos empezar por otro lado. Si queríamos hablar o queremos hablar de sabiduría, no podemos empezar por otro lado, en otro aspecto. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si vamos a hablar de sabiduría, vamos a hablar por el principio, y el principio es el temor de Jehová. Es decir, cualquiera que desee sabiduría
debe empezar por tener el temor de Jehová. Eso es lo que está diciendo. Cualquiera que quiera ser sabio debe empezar por tener el temor de Jehová. Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Queremos ser sabios? Debemos tener temor. Proverbios 16, versículo 6, la parte B del versículo dice: y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Este temor es un temor reverencial e implica conocimiento de aquel a quien se teme. En algunas ocasiones yo les he dicho a los hermanos, Dios no es un Dios de opinión. Dios es un Dios de conocimiento. En alguna ocasión o en algunas ocasiones que yo he hablado con algunas personas y que tratan de darme opiniones de Dios, lo primero que les pregunto es: ¿tú conoces la Biblia? ¿Has leído la Biblia? No, pues no. Entonces no puedes opinar de Dios porque Dios no es de opiniones. A Dios lo tienes que conocer para poder hablar de Él. Los conceptos que la gente tiene de Dios pueden ser muy variados, pero también muy equivocados, porque no lo conocen. La manera en que nosotros podemos conocer a Dios es a través de su palabra, a través de tener una relación con Dios directa. Pero la gente siempre se jacta de decir: yo conozco, yo sé, y opinan, pero opinan mal, porque no conocen. Entonces, este temor es un temor reverencial e implica conocimiento de aquel a quien se teme. No es un temor de miedo por un castigo, sino de amor, de agradar a quien se ama. ¿Qué es lo que pasa con mucha gente? La gente dice: sí, yo tengo temor de Dios, pero ese temor que ellos están practicando, ellos están tratando de explicar, es un temor a que Dios los castigue. Y presentan a Dios como un juez castigador. Una vez un hermano me decía: parece que la gente presenta a Cristo sentado en su trono con un látigo en la mano, para que cualquiera que se equivoque, cualquiera que haga las cosas mal, entonces le da latigazos. Ese no es el Cristo que yo conozco. Ese no es el Dios que yo conozco. La palabra de Dios dice que Dios es amor. Y nosotros tenemos que amarlo. Y presentar un amor, un temor reverencial, un temor por amor. Yo sirvo a Dios porque lo amo, no por evitar el castigo. Dios no está para castigar a las gentes. El tiempo va a venir para que la gente reciba el castigo porque no recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero en este tiempo Dios no está castigando a la gente. Aún escuché a alguien que dijo que esta situación, esta pandemia, es un castigo de Dios. No es un castigo de Dios. Dios está en conocimiento. Dios lo está permitiendo, pero no es un castigo de Dios. Mas sin en cambio hay mucha gente que están padeciéndolo y no buscan a Dios. No se acercan a Dios. En sus pensamientos no aparece Dios, pero están padeciendo toda la situación, ya sea en persona o en algún familiar cercano. Pero
¿Dios? No. ¿Dios para qué? Ese es un problema. No es un temor de miedo por castigo, porque los vaya a castigar, sino es un temor de amor, de agradar a aquel a quien amo. Ese es el temor de Jehová. Bendito sea Dios. Cada uno de nosotros deberíamos tener ese temor de Jehová, ese temor de Dios, ese temor reverencial. Dice la Escritura que nosotros no le amamos primero, Él nos amó primero. Y porque Él nos amó, entonces nosotros le amamos. Y una manera de manifestar el amor a nuestro Dios es teniendo temor reverencial. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Número 2, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 4 al 6. Deuteronomios 4, del 4 al 6. Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra, en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Bendito sea Dios, alabado sea Cristo. ¿Qué podemos decir aquí entonces? Así que teniendo el temor de Jehová, que es el número 1, dice, aprendamos sus estatutos y ordenanzas, y entonces seremos sabios, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Es decir, en la palabra de Dios vamos a encontrar la sabiduría de Dios. Yo quisiera pensar que Dios da sabiduría. Sí, Dios da revelación. Pero si toda la gente se queda esperando a que la sabiduría venga directamente de Dios, quizás no va a pasar. Lo que tenemos que hacer es meternos a la palabra de Dios. Necesitamos meternos a estudiar la palabra de Dios. Por eso dice aquí que todos los estatutos, ¿verdad? Los decretos y estatutos que les ha enseñado, que les ha dado. Estos son los estatutos, decretos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Dice, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Entonces, cuando nosotros adquiramos realmente el conocimiento de esto y lo pongamos por obra, entonces verdaderamente estará la sabiduría ahí y nuestra inteligencia, dice aquí, ante los ojos de los pueblos, y los cuales al oírlos dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Qué está pasando en este tiempo, hermanos? Por todos lados, donde tú le mires, especialmente en el internet, que es donde pues ahorita la gente se está metiendo más. Están hablando de la iglesia, que la iglesia ya se acabó, que como hay confinamiento y como hay prohibición de las reuniones, pues la iglesia ya se acabó. Por ahí vi un mensajito que decía que el enemigo le decía a Jesús que había acabado con la iglesia, que ya no había más iglesias, ya no había más reuniones. Y entonces
Jesús le dice, ahí en el mensajito ese, Jesús le dice, estás equivocado. Al contrario, abrí una iglesia en cada hogar. Pues sí, porque los cristianos seguimos. Los cristianos no nos quedamos. No vamos a romper la regla. No vamos a ir en contra de las autoridades. Nadie quiere daño para nadie. Mientras no nos autoricen, no nos vamos a reunir. Pero para eso estamos haciendo este video. Y para eso estamos teniendo comunicación con el teléfono. Avisándoles yo de los hermanos cómo están, pidiéndoles oraciones. Y todo esto. Si no lo hacemos así, ¿qué va a pasar entonces? Ya se los dije, la iglesia no es un mueble, un inmueble. La iglesia somos nosotros. Todos nosotros, piedras vivas, que funcionamos para Dios, que servimos a Dios. Nosotros somos la iglesia, hermanos. Bendito sea Cristo. Alabado sea Dios. Entonces, la sabiduría se va a manifestar a través de lo que aprendamos de sus estatutos y sus ordenanzas, sus secretos. Y que nosotros los publiquemos para que entonces los pueblos puedan decir, estos verdaderamente son sabios. De otra manera, no va a pasar. Deuteronomio 4, versículo 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo voy a leer otra vez, hermano. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Cuántos de nosotros queremos a nuestros hijos sabios? Que tomen las buenas y mejores decisiones. ¿Cuántos? Una vez alguien me dijo, hace muchos años, alguien me dijo, la mejor educación que le puedo dar a mis hijos es una buena escuela, una buena universidad. Y yo voy a hacer todo lo posible para que ellos vayan a una buena universidad. Mi pensamiento en aquel entonces y ahora, ¿verdad? No están de acuerdo con ello. Yo pensé en mi corazón y dije, no. Lo mejor que podemos darle a nuestros hijos es a Cristo. Eso es lo mejor que podemos darle a nuestros hijos. Qué bueno que puedas tener la capacidad de mandar a tu hijo a una buena universidad. Pero qué mejor que puedas guiar a tu hijo en los caminos de Dios, en los caminos del temor de Jehová. Eso sí lo va a hacer sabio. Eso en verdad lo va a hacer sabio. Pero la gente no lo ve así. La gente ha sido enseñada de otras maneras. A la gente se le ha dicho, estudia una buena carrera, la que mejor paga. Me acuerdo cuando en una de las escuelas de una de mis hijas, fuimos a ver algo, no recuerdo, no me acuerdo si fue israelí o con Temis, en el high school, es precisamente el high school lo que es la preparatoria. Y llegamos ahí a la oficina, a la entrada de la escuela, a pedir alguna información, y en la pared atrás así del escritorio, del mostrador donde están las personas ahí atendiendo,
así en la pared grandote, una lista, un listado. Dice, las profesiones mejor pagadas. Y entonces te ponen ahí desde la profesión mejor pagada. ¿Sí? Yo ahorita no recuerdo cuáles eran, pero había una que hablaba de 100 y tantos mil dólares al año. Y de ahí para abajo. Y luego decía, la última decía, una persona sin high school, sin preparatoria, sin haber cursado la preparatoria, pues no puede ganar más que 20 tantos mil dólares al año. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿Verdad? Busca la profesión que te pague más dinero, la que te va a dejar mayor rédito. Bueno, eso es lo que enseñan ellos. Y muchos muchachos se van con esa idea. Yo quiero ser ingeniero en computación porque pagan muy bien. Bueno, está bien, qué bueno que mucha gente pueda hacerlo. Pero desgraciadamente mucha de esa gente no conoce a Cristo, no busca de Dios, no tienen el temor de Jehová. Y es muy triste, porque sí pueden ganar mucho dinero, pero todo es pura vanidad. ¿Qué dice aquí? Que entonces nosotros debemos guardar y poner por obra la palabra de Dios. Y eso nos va a hacer sabios. Eso es lo que nos va a dar realmente la sabiduría. Número 3, Salmo 51. Versículo 6. Número 3, el Salmo 51, versículo 6. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Voy a leerlo otra vez. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Bendito sea Dios. ¿Qué quiere decir aquí? En lo apartado, Dios nos hace comprender sabiduría. Es decir, en los tiempos que estamos a solas con Dios, Él nos enseña sabiduría. En los tiempos que estamos a solas con Dios. Entonces, es muy importante que busquemos estar a solas con Dios. Que busquemos esos tiempos de estar a solas con Dios. Tú y Dios solamente. Tú y Dios solamente. Así como es muy importante que nos reunamos, que alabemos a Dios juntos, ¿verdad? Que asistamos a una congregación donde los santos se reúnen, es muy importante, pero también el buscar el tiempo apartados a solas con Dios. Porque en ello vamos a encontrar sabiduría. En ello Dios nos va a enseñar sabiduría. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo de ello. Él buscaba estar a solas con su Padre. En diferentes pasajes de los evangelios, vemos que Jesús se apartaba para tener una relación con su Padre, para orar. En Lucas 5, verso 16. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos, dice, y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús sabía que había necesidad de esos tiempos de apartarse con Dios. Sabes, hermano, que hay lugares a los que vas a tener que ir tú solo con Dios. Qué bueno que podamos tener un lugar, una iglesia, un lugar de reunión con los hermanos. A mí me gusta mucho la convivencia con los hermanos. Me agrada estar con los hermanos.
¿verdad? Especialmente pues la congregación, los herederos del reino. Ya nos conocemos de tantos años. Ya sabemos, ya nos conocemos todos hasta como tosemos o estornudamos. Cuando alguien estornuda, es fulanito el que estornudó. Tanto así ya nos conocemos de tantos años y me gusta. Pero hermano, quiero aprender sabiduría. Necesito estar a solas con Dios también. Necesito tener esos tiempos a solas con Dios. Platicar con Él. Orar. Alabarle. Bendecirle. Agradecerle por todo lo que ha hecho. El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él hacía esto. Él practicaba constantemente el apartarse para estar en contacto con su Dios. Alabado sea Cristo, ¿verdad? El texto nos dice, que fue el 16, bueno, aquí dice, más él se apartaba a lugares desiertos. El que leímos fue, perdón hermanos. En lo apartado Dios nos hace comprender sabiduría. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Qué es en lo secreto? Es donde nadie más está más que tú y Dios. Y ahí Él nos va a hacer comprender sabiduría. Toda la gloria sea a Cristo, hermanos. Bendito sea Dios. No hay nada que Dios no conozca. No hay nada que esté fuera del control de las manos de nuestro Dios. No hay nadie tan sabio como nuestro Dios. Y Él tiene la capacidad para enseñarnos la sabiduría. Aún Él está dispuesto a enseñarnos la sabiduría. No para que nosotros nos gloriemos, sino para honrarlo a Él. Bendito sea Dios. Créame que he conocido a algunas personas que, pues yo diría, gracias de Dios, han tomado ciertas posiciones dentro de pues, la denominación, ¿verdad? Y pues ya tienen títulos de pastor y de ancianos y todo eso. Y los ves y tienen un corazón tan lleno de orgullo, tan lleno de orgullo, que dices, ¿y dónde está Dios? Hablan de Dios, pero no se siente vacío. ¿Por qué? Porque ellos lo lograron, porque ellos pudieron llegar a esa posición. En una ocasión escuché a un pastor decir algo que, pues, a mí no digo que me confundió, pero pues me sorprendió, porque este pastor habló de el orgullo santo. Y yo, cuando lo escuché, yo dije, ¿de cuál manga lo sacaste? ¿El orgullo santo? Y entonces dio una pequeña explicación del orgullo santo. Y dijo, ¿tú estudiaste una profesión, una carrera, y lograste un título? Puedes sentirte orgulloso de ello, y ese es orgullo santo. Yo dije, por Dios, ¿qué es eso? ¿En qué honramos a Dios en eso? ¿En qué lo honramos? ¿Quieres sentirte orgulloso porque lograste algo? Pues siéntete, pero no le pongas título de orgullo santo. El orgullo santo no existe. El orgullo es orgullo y eso no va con Dios en ninguna manera.
O sea, no sé por qué quieren santificarlo. Yo honro a Dios, yo le doy gracias a Dios porque mis hijas lograron una profesión. No me enorgullece, agradezco a Dios porque Dios les dio la oportunidad. Hermano, la historia puede ser muy larga de cómo mis hijas, especialmente las dos mayores, pudieron lograr una profesión, un título profesional, un título universitario. Pero eso no me enorgullece, eso me hace sentir agradecimiento porque Dios fue el que obró, porque Dios fue el que lo hizo, porque Dios les dio la capacidad a ellas para poder estudiarlo. Pero más que eso, Dios movió lo que tenía que mover para que ellas pudieran entrar a la universidad cuando para ellas no había oportunidad de entrar a la universidad. Así es que el orgullo santo no existe, no es verdad. Es una apreciación errónea, donde la gente quiere sentir orgullo, pero a la vez no sentir condenación por sentir orgullo. Eso es absurdo. Número 4. Proverbios capítulo 8, versículo 11. Proverbios 8, 11. Dice así, dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella, con la sabiduría. Gloria a Cristo. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Aquí el predicador hace una reflexión en cuanto a lo que muchas han pensado. Las posesiones y riquezas que muchos buscan no se comparan con la sabiduría de Jehová. Es mejor buscar la sabiduría de Jehová, la sabiduría de Dios, que las muchas posesiones. En el mundo, un porcentaje muy alto de las personas comunes buscan las posesiones antes que la sabiduría. Esto no es precisamente una actitud muy sabia. Yo creo que eso es un asunto de lidiar por mucho tiempo y que se va a seguir lidiando con ello. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el mundo hace mucha presión en respecto a esto. El mundo presiona mucho a que la gente tenga, porque a su vez al tener va a gastar. Y entonces provoca en la gente un deseo de tener, ya sea situaciones materiales o riquezas. Tú preocúpate por obtener todo lo que tú quieres. Aún ni siquiera te preocupes cómo lo vas a obtener. Utiliza todos los recursos que sean necesarios. Es muy triste, hermanos. Es muy triste. Un varón trabajaba y tenía trabajadores. Pero con tal de darle a su familia, a su esposa, lo que ella le requería, defraudaba a sus trabajadores en sus salarios. Muchos de ellos terminaron robándole herramientas y equipo para cobrarse lo que les debía. Porque él simplemente quería suplir
para la necesidad. Pero eso no era lo correcto. Las posesiones no te van a dar sabiduría. Aún la misma riqueza no te va a dar sabiduría. Las riquezas ayudan, hermanos. Sí, cómo no. Yo no te voy a predicar en contra de la riqueza. La palabra de Dios dice que Dios enriquece a quien quiere y empobrece a quien quiere. Es de Dios el dar o el quitar. Es de Dios, no es del hombre. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? El texto aquí del predicador nos está diciendo que busquemos la sabiduría antes que las piedras preciosas o las posesiones que podamos desear. Busquemos la sabiduría. En ellas no vamos a encontrar sabiduría, pero en la sabiduría podemos encontrar las riquezas y las posesiones. Ahí sí. Bendito sea Dios. Nada más por hacerte la referencia, porque lo estoy recordando ahorita. El rey Salomón, el hijo de David, del rey David, que gobernó en su lugar, tomó el lugar, el trono de David. Cuando él oró a Dios, él se presentó delante de Dios y le dijo: Señor, lo que quiero es que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo. Eso fue lo que pidió Salomón. Y la respuesta de Dios fue: porque no pediste riqueza, porque no pediste posesiones, yo te voy a dar la sabiduría. Y fue uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra. Fue uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra. Y junto con ello, él recibió riquezas, piedras preciosas, posesiones y muchas cosas. Pero la gente lo toma al revés, la gente va al revés. Como dice la Escritura, no vayas detrás de las añadiduras. La gente anda buscando las añadiduras. Y en ellos se pierden de verdad, se pierde la gente. Muchos con tal de conseguir al precio que sea. Muchos aún han dicho que venden su alma al diablo. Hermanos, su alma, de los que no son salvos, sus almas le pertenecen al diablo, no pueden vendérsela, es un mal truco ese. Los que no son de Cristo son del diablo y no pueden venderle el alma al diablo. Ellos ya le pertenecen. Pero están afanados queriendo conseguir riquezas y posesiones, autoridad, dominio, control, poder. Sí, así lo hace la gente. Pero el proverbio dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. No es de compararse con la sabiduría. Todo lo que se pueda desear no se compara con la sabiduría. Bendito sea Dios. En Isaías 61, Isaías 61, versículo 6, dice: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Primero tenemos que ser llamados sacerdotes para que entonces podamos comer las riquezas de las naciones.
Pero la gente quiere ir al revés. Quiere ir de atrás para adelante, en vez de ir de adelante para atrás. Gloria a Cristo. Y número 5, Proverbios, capítulo 11, versículo 9. Proverbios 11, 9. Dice así, perdón. Sí, Proverbios 11:9, en la parte B del versículo, dice, mas los justos son librados con la sabiduría, mas los justos son librados con la sabiduría. ¿Esto de qué nos está hablando? Es importante recalcar que por medio de la sabiduría hay protección para el que teme a Jehová. Por medio de la sabiduría hay protección para el que teme a Jehová. La sabiduría de Jehová es protección. Dijimos al principio de lo que empezamos a hablar en la introducción, que con la sabiduría nos permite tomar las mejores decisiones, las cuales nos van a guardar del mal y de cualquier daño. La sabiduría, entonces, es una forma de protección, una forma de protección para el pueblo de Dios. Si no somos sabios, perdón, hermanos, si no somos sabios, vamos a estar expuestos a diferentes cosas. Vamos a estar expuestos a los errores. Vamos a estar expuestos a las consecuencias de esos errores. Vamos a estar expuestos a las equivocaciones. Obviamente a las consecuencias de esas equivocaciones. Sin embargo, dice el texto que los justos serán librados con la sabiduría. Mas los justos serán librados con la sabiduría. Si adquirimos sabiduría y la aplicamos correctamente, hermanos, eso es protección para nosotros. Eso es protección para nosotros. El problema para algunos es que yo diría, sí aprenden sabiduría, pero no la aplican correctamente. Algunos, como vimos en uno de los puntos anteriores, pues se enorgullecen de la sabiduría que han recibido y entonces caen en errores. En Proverbios, capítulo 22, versículo 3, Proverbios 22, 3, dice así, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado ve el mal y se esconde. Es decir, el sabio, pongámoslo así, el sabio ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, en la sabiduría, otra vez decimos, encontramos una protección de parte de Dios. Al que actúa sabiamente, va a tener una protección. Es muy importante que el pueblo de Dios aprenda estas cosas, porque yo creo que de ello depende esa vida victoriosa de la que hablamos al principio.
Si aprendemos sabiduría y la aplicamos sabiamente, entonces podremos vivir una vida victoriosa. Bendito sea Cristo. Todo para honrar a nuestro Dios. Sí quiero decírtelo así, hermano. Nuestra vida es para honrar a Cristo. No para honrar nuestras familias, no para honrarnos a nosotros mismos, sino para honrar a Cristo. En la medida en que nosotros nos movamos en esta dirección, vamos a actuar con la finalidad de que Cristo sea honrado.